So next, we like to invite the children. Quisiéramos invitar a los niños en este momento. We have the children's story now. Tenemos la historia de los niños en este momento. Brother Hanga will be having a story for the kids. Y el hermano Unger tendrá una historia para los niños. Children may come forward. Los niños pueden pasar adelante. Children, nice to have you here in the front. Qué bonito verles aquí adelante en esta mañana de este sábado. Bless you. And I have something to share with you. Que el Señor os bendiga y tengo algo que compartir con vosotros. During this week, we had just I think it was 2 days ago a storm in the evening. Esta semana, creo que hace 2 días atrás, tuvimos una tormenta en la noche. And we have a strong lightning and also hail. Y había mucho granizo y también relámpago. I don't know how it was for you, No sé cómo fue la experiencia para but ustedes, I was just leaving the building with few of my children in the car. pero estaba yo saliendo del edificio aquí con algunos de mis hijos en el carro. And Damaris was driving the car, Y Damaris estaba manejando el carro. and she said, Papa, should I stop? Y me dijo, papá, ¿debo de parar? Because the hail was very strong. Porque el granizo caía muy fuerte. And I thought it would explode also the car's windshield. Y pensé también que se rompería el cristal del carro. And yeah, we tried to see if we could find any refuge, but there was no place. And they said, just go slowly, but keep going. Tratamos de ver si encontrábamos algún tipo de refugio. No encontramos, pero le dijo, ok, vamos a seguir, And pero when we found a lentamente. refuge, was already, yeah, almost no hail anymore. So we said, let's continue. Y ya cuando encontramos refugio, ya casi no estaba cayendo nada, así que dijimos, vamos a continuar. Yeah, I don't know how it was for you. Did you have a lot of hail where you was? No sé cómo fue la experiencia para ustedes, pero tuvieron mucho granizo. ¿Dónde estaban And they ustedes? say, look at this hail. These are big hail. Mis hijos miraban y decían, wow, qué grande el granizo. And yeah, it was in my place where I grew up. En el lugar donde yo me crié, There is a lot of storms with the hail, hay muchas tormentas de granizo and there is a lot of farms y hay muchas granjas with vegetables and fruits, con vegetales y frutas. and they have developed some kind of solution, human solution, Y han llegado a cierta solución humana that they send some rockets against the clouds, en cual ellos envían algunos like bombs. They como bomb the pequeñas clouds, bombas a las nubes, and in order to melt cohetes, the hail. para derretir el granizo. But sometimes the clouds go faster than they can prepare and send the bombs. Pero algunas veces no les da tiempo porque van demasiado rápido las nubes And they damage a lot of the farm. y hacen mucho daño a And las I was casas. thinking also this week, what about my trees? They are beautiful now, growing the peaches, and if the hail, then everything will be destroyed. Estaba pensando yo también de los frutos de los árboles, siendo que están muy bellos. And I was praying, Lord, please help that the hail may not reach my place. Y oraba, Señor, por favor, que no llegue este granizo a mi casa. When we reached home, there was no rain there. I was happy Cuando because we llegamos- didn't get the hail. Cuando llegamos a casa no había lluvia, así que quedé muy feliz porque los granizos no There hicieron was a daño. story that was also coming, a storm, a strong storm. Pero también cuento una historia de que llegaba una tormenta And it was just time to pick up children from the school. y era tiempo de recoger a los niños en la escuela. And then the mother was with the car and went to the school, and she was worried Y la madre manejaba el carro y de yendo a la escuela y estaba preocupada because of this strong rain and the wind and the lightning. por el viento, el relámpago, la But when lluvia. she got closer to the school, Pero mientras se acercaba a la escuela, she saw something funny in her daughter. vio algo raro en su hija. She saw that she was walking, then she was stopping, Vio que caminaba, tomaba un paso, then she was laughing, cesaba de and caminar then she y was se walking again, reía. she stopped again, Y volvía otra vez y cesaba and she otra also vez. looked up when she laughed. Y miraba hacia arriba y sonreía.
And then the mother said, what is going on with you? What are you Y doing? la madre le preguntó, ¿pero qué es esto? ¿Qué te pasa? ¿Qué And she haces? said, I'm just laughing for the picture of the angels. Y decía, yo solamente me río al ver la imagen de los ángeles. When the angels are taking pictures. Me río porque los ángeles están tomando fotos. Yeah, she thought that the angels were to do the lightnings that were taking pictures. Pensaban que el relámpago era que los ángeles estaban tomando sus And she fotos. was not worried, she was just happy. Y no estaba preocupada, sino And feliz. she was making poses to the different lightning. Y hacía algunos poses cuando llegaba el relámpago. But I don't know if you were happy or you were a little bit scared with this storm this last day. Pero no sé si ustedes estaban felices o si temían con esta tormenta en los últimos días. You know, there are different ways to react when come lightning. Saben que hay diferentes maneras que podemos reaccionar con el Some relámpago. years back I did some research, some Algunos- counseling, practical tips. Años atrás hice algunas investigaciones en cuanto a esto. In the car they say it's not much danger because of the tires of the cars. It work as a insulator, then will the lightning not reach the car. Dicen que en el carro no hay tanto peligro, siendo que trabajan las llantas como insoladoras. Yeah, we need to go better in the house, to be inside the house, Pero aún es mejor estar dentro de nuestro hogar, but not close to the windows. pero no cerca de las ventanas también. Also try to switch off the electricity. There's too much lightning Tratar de apagar la electricidad si hay demasiado relámpago, because it could fail on the house, the lightning, porque puede caer sobre la casa este and then relámpago it will come like flames through the switch. y vendrá por los enchufles. Yeah, it happened one time in the house of my cousin that was a lightning on the switch was throwing flames. Y Because it was too ocurrió- much strong in the electricity. Esto en la casa de mi prima, siendo que había una tormenta, llegó un relámpago y se veía que salía como fuego de... But if De you're los walking, enchufes. what do you do? Pero, ¿qué hacen ustedes entonces? You should not be close to a big tree. Si están caminando deben estar cerca de un gran árbol. You don't need to go closer to a big tree. No tienen que acercarse a Because it un árbol, caught the lightning in the highest trees. porque viene entonces el relámpago y cae sobre esos grandes The árboles. best is to remain on the place, but you need to crunch position. Lo mejor es quedarse en posición, Of course. roscarse. Yeah. And it was one time a storm in the mountain in Switzerland. Hubo una tormenta en las montañas de Suiza And what happened that the sheep, there's a lot of sheep in some areas. y en ciertas áreas hay muchas ovejas And the sheep, there was a storm. y había una tormenta And the sheep, all of them came together. y todas se unieron Because they wanted to protect each other. porque querían protegerse. But sad happened is that the lightning reached one sheep and then killed her. Lo que ocurrió entonces fue que llegó el relámpago, le cayó sobre una y mató a You todas. should be avoid to be also in an open area, totally open, because then you will be attracting the lightning. Deben evitar estar en un lugar abierto, siendo que atraerán este relámpago. But above everything, you should pray. Pero sobre todo deben orar. Because in the storm, we will see today God is revealing something special. Porque vemos hoy en día que en las tormentas Dios revela algo especial. I like you to put attention to the service today because we will speak about the lightning in the storm. Me gustaría que presten atención al servicio de esta mañana, siendo que hablaremos del relámpago y el trueno. May the Lord bless you, children. El Señor os bendiga, Don't be queridos niños, scared because Y no God is teman. controlling everything porque Dios está controlando todo and He will take care of us. y cuidará de nosotros. Amen. Thank you very much, Brother Anga, Muchas gracias, hermano Unger, for the guidelines as well as the information about the storms. por esta información sobre las tormentas. Now we have a special. Ahora tenemos un especial. We'd like to invite Sister Paula and Brother David, Quisiéramos invitar a hermana Paola, hermano David, who will be giving us a special song. quienes cantarán un himno especial. Good morning, dear brothers and sisters. Muy buen día, mis queridos hermanos y hermanas. We would like to sing a song from our hymnal. Quisiéramos cantar un himno de nuestro himnario.
hymn number 541, El himno número 541 en inglés. based upon Matthew 10. Está basado en Mateo capítulo 10, It says from 29 till 31. del 29 al 31. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. Fear ye not, therefore, ye are of more value than many sparrows. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubt and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye
Thank you very much Muchas gracias for that lovely song. por esa bella canción. Now it's time to invite the speaker today. Ahora es tiempo de invitar a nuestro orador en esta mañana. Brother Pablo Hunger will be speaking to us today. Hermano Pablo Unger nos hablará a nosotros hoy. Brother Pablo Hunger is the Vice President and the Secretary of the General Conference Él es vicepresidente, igual que secretario de la Conferencia General. and also the youth pastor of the Cedartown Church. Igualmente, el pastor de los jóvenes de la iglesia de Cedartown. Today he will be talking to us on more powerful than thunder and lightning. Y hoy nos hablará sobre más poderoso que el trueno y el relámpago. Brother Pablo Hunger. Hermano Pablo Unger. May the peace of the Lord be with all of us is my wish and prayer in this morning. Mi deseo y oración esta mañana es que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros. As we were talking with the children, Al hablar, como hablamos con los niños, lightning had a strong power. el relámpago tiene un poder fuerte. There are different ways of analyzing the lightning, Hay diferentes maneras en cual podemos analizar el relámpago. and the science also investigate how much power had the lightning, Y los científicos también han investigado cuánta electricidad o poder tiene el relámpago. and this is amazing, the strength, the quantity of energy that is in the lightning. Y es increíble al considerar la cantidad de energía que tiene un relámpago. There is a negative lightning and positive lightning. Hay relámpago negativo igual como positivo. And lightning happened because of the difference of the temperature. Y el relámpago ocurre por razón de diferencias en temperaturas. And then the lightning happened in order to balance against the temperature Y ocurre on para the balancear clouds. la temperatura en las nubes. The negative lightning is not so powerful as the positive lightning, El relámpago negativo no tiene tanta electricidad como el positivo, but still there's a lot of energies in those lightnings. pero aún contiene mucha energía. And they can easily destroy many things. Y fácilmente pueden destruir muchas cosas. Imagine that you put your hands in the switch of electricity. Imagínense entrar la mano en un enchufle. It depends what kind of energies you are touching. Depende del tipo de energía que estén tocando, ¿no? But if you touch 220, it's not so easily that you will remain alive. Pero si toca un enchufle de 220, no será muy posible que se mantengan vivos. And in order that we may understand how Pero- much electricity is in a lightning, Para poder comprender la cantidad de electricidad que hay en un relámpago, it goes more or less of the consumption of a lamp, 100 watts lamp, es más o menos la consumición de una lámpara de 100 voltios. and normally the lamps that usually we have in the house is 40 watts or 60 Y watts, usualmente las que tenemos en nuestros hogares es de 40 o 50 because 100 voltios. watts is a very strong lamp. Y porque es muy fuerte considerando siendo de 100, ¿no? And that means that it had a lot of more consumption than the other lamps. Quiere decir que tiene aún más consumición que las otras And the lámparas. negative lighting will be a 100 watts lamp lighting for approximately 2 months. Y entonces The lightest lightning. el relámpago con menos cantidad de energía es como si tuviéramos una de esas lámparas prendida funcionando por aproximadamente 2 meses. But we can go also to a positive lightning Pero podemos considerar también el relámpago positivo, that will be the same lamp of 100 watts, que utilizará también una lámpara de 100 watts, but not for 2 months, no por 2 meses, but staying on for 95 years. sino por 95 años. That means that is a lot of energies. Eso quiere decir que tiene mucha energía. You can calculate that can shine many cities. Pueden calcular que Light pueden consumption of different cities. dar luz a muchas ciudades. Because that will be a lamp shining for 95 years continually. Una lámpara prendida por 95 años continuamente. There are places that especially attract lightnings. Hay ciertos lugares que tienen cierta atracción para los The relámpagos. place that had more lightning is found in Congo, El lugar que tiene esta atracción en mayor cantidad está en Congo,
where there is about 158 lightning in 1 square meter. que hay más o menos 158 relámpagos en un kilómetro cuadrado. Square kilometer, yes, square kilometer. And other places is Venezuela, Y otros lugares podemos considerar Venezuela, Singapore, Singapur, Brazil, Brasil, and also I found interesting is in Florida. It's another place with a lot of lightning. también en la Florida, un lugar donde hay muchos There relámpagos. is a lightning alley they call in Florida. Le dicen Lightning Alley, callejón de relámpago en la Florida. Lightning. El relámpago. Lightning had a lot of power. El relámpago tiene muchas energías. But today we will see something that is stronger than lightning. Pero hoy consideraremos algo que es aún más fuerte. And lightning can produce a lot of destruction. Y el relámpago puede llevarnos a tener muchas distracciones. We ourselves in the house, we lose a dog because of a lightning. Nosotros mismos en nuestra casa murió un perro por un relámpago. Because it hit the tree, was close to the tree, so in the moment he lost the life. Porque él estaba cerca de un árbol y el árbol le cayó un relámpago y murió el perro. But also Pero también was experience that happened many years ago. una experiencia que ocurrió muchos años atrás, It was on 2nd of July el 2 de julio, in 1505 en el año that 1505, one young man was riding a horse que un joven estaba sobre un caballo and he was going from home to the university, back to the e university, iba de su casa de regreso a la universidad and was a very strong storm, y había una tormenta muy fuerte and he was so scared y tenía tanto temor that he went down from his horse que se bajó de su caballo and he prayed and say, "Help, Saint Anna, I will become a monk." se arrodilló, lloró y pidió auxilio. Ayúdame, Santa Ana. Yo llegaré a ser monje. And that was the experience of Martin Luther. Y esta fue la experiencia de Martín Lutero. After he saved his life from that storm, Después que su vida fue salvada de este relámpago, that was the 2nd of July. siendo el 2 de julio esto, In the 17th of July, just few days after that, he left the university and entered in the monastery. el 17 de julio, algunos días después del primer evento, salió de la universidad y se fue a un monasterio. The lightning also had power to reach decision on people. Pero también el relámpago tiene poder para ayudar a las personas a tomar ciertas decisiones. But we will go to another experience of lightning. Pero también consideremos otra experiencia del relámpago. There is a psalm of a lightning. Hay el sonido del There is a relámpago. psalm Hay el salmo del that is the song relámpago of the storm, is called. que se llama el cántico de la tormenta. Or also is called the song of the seven thunders. O también se llama el canto de los 7 truenos. And this also among those psalms that I share with you that we should read regularly in our Christian experience. También encontramos parte de esto, uno de los salmos que consideramos en tiempo pasado que deberíamos de leer. I don't para know if you nuestra remember experiencia those psalms cristiana. that we should read regularly. No sé si recuerdan los salmos que mencioné que deberíamos de leer regularmente. The Psalm 27, El Salmo 27, Psalm 28, 28, Psalm 29, 29. and this is the psalm of the storm. Y ese es el Salmo de la tormenta. Psalm 29. El Salmo 29. But also is encouraged to read Psalm 81, Pero también quedamos animados a leer el 81, 89, el 89, 90, 90, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 105, 105, 106, 106 and 1 Corinthians 10. y Primera de Corintios 10. I'd like to invite you to put attention today in the interesting revelation of the Psalm 29. Y quisiéramos que prestemos atención a la revelación que encontramos aquí en el Salmo 29. This Psalm 29 En este Salmo 29 had also special meaning for the Jewish people, to the También people of Israel, encontramos que tiene un significado especial para los israelitas and should also have a special meaning in our Christian y experience. debe también tener un significado especial a nuestra jornada cristiana. Let's open the scripture and let's read the Psalm 29. Abramos las escrituras y leamos el Salmo 29.
It says, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory, thunder. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedar. Yea, the Lord breaketh the cedar of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf. Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divided the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discover the forest, and in his temple doth every one speak of his glory. The Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth king forever. The Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena al Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cadés. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. When I read, I need to say, the first time this psalm, I did not got much from this psalm. Cuando leí la primera vez, debo de admitir, no recibí tanto de este But salmo. when I start searching of the meaning of this psalm, I found very interesting psalm. Pero cuando comencé a buscar el significado detrás de este salmo, encontré muchas cosas interesantes. As you can see here is the expression of the storm, and it's comparing the storm like the voice of God. Y como podemos ver aquí, hay una comparación entre la tormenta y la voz de Dios. And the psalm is trying to reveal the experience of the storm coming in the Mediterranean and going to Israel, reaching the mountains, reaching the tree, and affecting the whole nature. Y está tratando de ilustrar cuando llegue esa tormenta del Mediterráneo que va hacia Israel. And reach the mountain in all the fury, and then it calmed down when reached the desert. Y llega a las montañas con toda su furia y baja y llega al desierto. This psalm Este salmo is read specially in it's a tradition to read especially in the Feast of the Tabernacles. es de tradición leerla en las fiestas de los tabernáculos en Israel. What is the meaning of the Feast of the Tabernacles? ¿Qué es el significado de esta fiesta? The Feast of the Tabernacles is also a meaning of the moment when Jesus will come to these people and when we will be with him forever. También es simbólico del momento en cual Jesús estará con su pueblo y nosotros moraremos con él por toda la eternidad. That means that this psalm had to do with the end glory of the people of God. Eso quiere decir que este salmo tenía que ver con el fin glorioso del pueblo de Dios. But also this psalm is read every time the Jewish people open the Sabbath. Pero también se lee cada vez que los judíos abren el sábado. And why do they do that? ¿Y por qué hacen esto? Because they think that they finished the storm of the week and they want to go now in the power experience of the Lord and enter in the rest of the Lord. Porque piensan que han terminado entonces la dificultad o la tormenta de la semana y quieren comenzar y venir a llegar a un descanso en el Señor. But also is read when they finish the service on the Sabbath También se lee al terminar el servicio el sábado and when they close the Torah. y cuando cierran el Torah. And it's important because we are going to go in a new week. Y es importante porque comenzaremos una semana nueva. And they want to remember that God is stronger than lightning and thunder. Y ellos quieren recordar que Dios es aún más fuerte que la tormenta y el trueno. Let's try to analyze some of the elements of this psalm. Analicemos entonces algunos de los elementos encontrados en este salmo. When we go to the first text of this psalm,
Cuando consideramos el primer texto de este salmo, in 4 times, 4 veces, is giving us in the verse number 1 and 2, en los versículos 1 y 2, they call us and appeal to us nos apela to give glory. a dar gloria. And here, the first words that is used here is give. Dice la primera palabra tributad And then it's again in the first text, give a second time. y entonces otra vez dice dad And in verse number 2 again, give. y otra vez dice dad And the last one in the second part says worship. y dice adorad. It's trying to make us an appeal that we should acknowledge the power. Nos apela a reconocer el poder, And he's mentioned here the power, the glory, and the strength of the Lord. el poder, la gloria y la fortaleza del Señor. And mentioned because of the beauty of the Lord. Y también por la belleza o hermosura de la santidad de Dios. And he speak that the beauty of the Lord is his holiness. Y dice aquí que la hermosura del Señor es su santidad. What relation had this holiness with the storm? ¿Qué relación tiene esta santidad con la tormenta? We will see Veremos that human strength que la fortaleza o el poder humano is nothing compared with the power of God. no se puede comparar con el poder de Dios. Even in the first text here, Hasta en el primer texto aquí it says, "O ye mighty," dice, en el referring primer texto, to us. dice, oh poderoso Dios, que se refiere a nosotros, It's not referring to God, but it's referring to us, so that o the hijos creature, de los poderosos, dice, no se Yeah. refiere a Dios, sino a nosotros, that we should contemplate and we should put our eyes on the mighty que one. debemos de contemplar y colocar nuestra mirada en aquel que es todopoderoso. And especially to put our eyes in the holiness of the Lord. Y especialmente colocar nuestra mirada en la santidad del Señor. And where is the holiness of the Lord? ¿Y cuál es esa santidad del Señor? The holiness of the Lord is in his character, Y la santidad del Señor se encuentra en su carácter, in the characteristic of his character. en la característica de su carácter. And what are the characteristics of the character of God? Entonces, ¿cuáles son las características de este carácter de Dios? If we take some elements, it look like opposite than the storm. Si It's patient, tomamos algunos elementos, será opuesto a la tormenta, que it's es, love, es paciente, tiene Is paciencia, merciful. es amoroso, es misericordioso. but all these elements still reveal in middle of the storm. Pero todos esos elementos también se encuentran revelados en la tormenta. And from verse number 3 Y desde el versículo 3 until verse number 9, hasta el versículo 9, all is talking now voice of the Lord, voice of the Lord. When he's speaking of the different characteristic of the storm. nos habla una y otra vez sobre la voz del Señor y las características. And he's comparing here the voice of the Lord like the thunder. Y aquí compara la voz de Jehová como el trueno. And he's also revealed this experience in Psalm 18:13 when it says, Y "O encontramos Lord, esa also experiencia thunder in the heavens, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire." en el Salmo 18, versículo 13, que dice, y tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. He is trying to mention that like the thunder and like the lightning that had a lot of strength and also bring fire, the Lord had also the same power. Y aquí menciona que el Señor tiene el mismo poder, igual como el trueno y el relámpago. And here also mentioned in verse number 3, Y en el versículo 3 aquí también the nos voice of the menciona Lord in middle of many waters, la voz de Jehová sobre las aguas. lightning, thunder, and water had a lot of strength. El trueno, el agua y el relámpago tienen muchas I fuerzas. remember a few years back here in Recuerdo Cedartown, algunos años atrás, específicamente aquí en we Cedartown, have a day, I think it was just an afternoon with a lot of rain, llovió mucho una tarde and the roads to Atlanta were closed. y las calles hacia Atlanta estaban cerradas. I remember that several houses close to Atlanta, the water reached almost the roof. Y recuerdo que varias casas en el área de Atlanta Yeah, the water estaban level llenas went de very, agua.
very fast, very high. Subió mucho los niveles de agua. And we experienced that many times here in Cedar Town when the river also go up and we get some flooding. Y lo hemos experimentado aquí en Cedartown cuando se llena mucho el río y también tenemos And inundaciones. they don't need to be many days of rains. It could be just few hours or maybe an hour of rain. Y no tienen que haber muchas horas, muchos días de lluvia, sino algunas horitas. Lightning, El the relámpago, thunder, el trueno, the water el agua. is showing that the Lord, that is the one that created and is controlling all this expression of the nature. Aquí vemos que fue el Señor que los creó y que tiene todas esas expresiones en la naturaleza. He is the one that is controlling everything Él es with el his que power. controla todo con su poder. And he is trying also to help us to understand that when we see all this revelation, Y trata de ayudarnos a comprender que cuando veamos todo esto revelado, we should not fear the nature, no debemos de temer de la naturaleza, but we should remember how strong is the power of God. sino debemos de recordar cuán poderoso es el poder de Dios. In verse number 4, En el versículo 4 it says, "The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty." voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. We need to try to understand when we see these storms that it's just a little revelation of what the Lord can do. Debemos de tratar de comprender que cuando vemos esas tormentas son una pequeña revelación de lo que Dios puede hacer. But I'd like to go to verse number 5. Pero me gustaría que consideremos el versículo The 5. voice of the Lord breaketh the cedars. Ye, the Lord breaketh the cedar of Lebanon. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Cedar of Lebanon, they have a special meaning in the scripture. Los cedros del Líbano tienen un significado especial en las escrituras. And here say that the power of the storm can break even the cedar of Y Lebanon. aquí dice que el poder de esta tormenta puede aún quebrantar los cedros del Líbano. The cedar of Lebanon are special trees Los cedros del Líbano son especiales. that could be 8 feet wide, the trunk. Puede llegar a ser el árbol, el tronco de 8 pies. Imagine 8 de feet diámetro. is from here to the wall, more or less. Es It's más o big menos de aquí a trunks. esta pared. Son troncos grandes. They can be also very tall, Pueden también llegar a ser muy altos. but also they are trees that grow in not the soft soil, but grow in the rocks. Pero son árboles también que están arraigados en las piedras, no en lugares And they have suaves. very strong Y roots. tienen también raíces muy fuertes. And put attention what the Lord say about this cedar tree. Y presten atención a lo que Dios dice sobre el cedro. In Psalm 92:12, En el Salmo 92, it says, "The versículo 12, righteous shall flourish like the palm tree; he shall grow like a cedar of Lebanon." el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. And here is talking that the storm, the power of God, can break those trees that are very strong. Aquí nos dice que esa tormenta, el poder de Dios, pueden aún quebrantar estos árboles que son muy And the fuertes. spirit of prophecy say, "The glories that await the faithful overcoming are beyond any description. The Lord will greatly honor and exalt his faithful one. They shall grow like the cedar, and their comprehension shall be certainly increasing." En el espíritu de profecía nos dice, las glorias que esperan a los fieles vencedores están por encima de cualquier descripción. El Señor los honrará y exaltará grandemente. Crecerán como el cedro y su entendimiento sin duda irá en aumento. The Lord Jesus will enlarge every mind and heart for the reception of the Holy Spirit. El Señor Jesús aumentará la capacidad de cada mente y corazón para que puedan recibir el Espíritu Santo. Here is talking about the cedar of Lebanon, but it's mentioning that the Christian is compared like the cedar of Lebanon. Pero aquí nos está hablando del cedro del Líbano, pero también está comparando a un cristiano también con este cedro. In other statement, it's mentioned that Daniel is compared like the cedar of Lebanon. Aquí nos dice que Daniel es comparado en otra cita con el cedro del Líbano. Daniel was a lofty cedar of Lebanon. Daniel fue un alto cedro del Líbano. Would that the faith, integrity, and devotion of the prophet Daniel might live in the hearts of God's people of today?
Never were these noble qualities more needed in the world than now. Ojalá que la fe, la integridad y la devoción del profeta Daniel pudieran vivir en los corazones del pueblo de Dios de hoy. Nunca se necesitaron tanto como ahora esas nobles cualidades. That means that we should be like those cedars on Lebanon. Eso quiere decir que nosotros debemos de ser como esos cedros del Líbano. But in the Psalm 29 say that the storm will hit the cedar of Lebanon. Pero dice en el Salmo 29 que la tormenta quebrantará el cedro del Líbano. That's why many times we also go through storm in this life. Por eso nosotros tantas veces tenemos que padecer en estas tormentas. Another statement, interesting statement, it says, the Christian is like the cedar of Lebanon. I have read that this tree does more than send down a few short roots into the yielding loam. It sends strong roots deep down into the earth and strikes down farther and still farther in search of the still stronger hold. And in the fierce blast of the tempest, it stands firm, held by its network of cables beneath. Dice en otra cita, el cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces y cada vez las extiende más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Here is Ellen G. White writing, and she says, so the Christian strikes roots deep into Christ. He has faith in his Redeemer. He knows whom he believes. He is fully persuaded that Jesus is the Son of God and the Savior of sinners. The root of faith strikes deep down. Genuine Christians, like the cedar of Lebanon, do not grow in the soft surface soil, but are rooted in God, riveted in the cliff of the mountain's rock. Y aquí nos dice la hermana White, también el cristiano se arraiga profundamente en Cristo. Tiene fe en su Redentor, sabe en quién ha creído. Está plenamente persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador, y es el Hijo de Dios y el Salvador de los pecadores. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda y superficial, sino que están arraigados en Dios, asegurados en las grietas de las rocas de la montaña. Then why does the psalm say that the storm break the cedar of Lebanon? Entonces, ¿por qué nos dice el Salmo que la tormenta quebranta el cedro del Líbano? If you put attention in the beginning of the psalm, speak about the beauty of his Si holiness. prestaron atención, al principio de este salmo hablaba de su santidad, la hermosura de su But the santidad. same storm will break some trees, but the same storm will make some streets stronger even than before. La misma tormenta quebrantará algunos árboles, pero también ayudará a fortalecer a otros. That means that in middle of the storm, the children of God should get more strength from the Lord. Eso es decir que en la tormenta el pueblo de Dios debe de obtener más fortaleza. But in the other side, Pero del otro lado, if we are not with the Lord, si no estamos con el Señor, we will be broken quedaremos quebrantados because we will have no the protection of the Lord. porque no tendremos la protección del Señor. Jesus was also compared like the cedar of Lebanon. Jesús también fue comparado como el cedro del Líbano. And we should, all of us in our Christian experience, should be like the cedar of Y Lebanon. nosotros también, nuestra experiencia cristiana, debemos de ser como el cedro del Líbano. But it not only speak about the cedar of Lebanon, the Psalm 29, Pero el Salmo 29 no solamente nos habla del cedro del Líbano, speak of other elements that is found in the mountains. sino de otros elementos que encontramos en las montañas. It speak there on verse number 6, he making them also to skip leaf like a calf, Lebanon and Syrian like a young unicorn. Dice en el versículo 6, los hace saltar como terneros, al Líbano y al Sirión hizo saltar como crías de toros salvajes. What is here? ¿Qué nos dice aquí? In middle of the storm in the mountain, En medio de la tormenta en las montañas, many things happen in the mountains. ocurren muchas cosas en las One montañas. of the things happen is that those animals that are pregnant in middle of the storm, they give birth to their little calf. Una de las cosas que ocurre, los animales que están en medio de esta tormenta y están embarazadas dan a luz a sus crías. And here in English it says the unicorn. In other versions says the wild bull, Aquí, mentioning the buffalo Aquí- will
the wild bull will run away in the Dice mountains. como crías de toros salvajes que corren salvajemente por las montañas. When the storm comes, Cuando llegue la tormenta, all the nature is under reaction. toda la naturaleza está bajo cierta reacción. All is moving. Todos están en acción. Some of them getting strength, Algunos se fortalecen, but some of them running, rushing. pero otros For protection. corren y huyen para obtener protección. When I remember in this, when the text on the Revelation that says when Jesus will come, Y recuerdo en el texto de Apocalipsis que nos dice que cuando regrese Jesús, some of them will cry with joy and say, "This is our Lord. We have waited on Him. We will have Algunos salvation." llorarán de gozo y dirán, ese es nuestro Dios, lo hemos esperado. But not everyone will react the Pero same. no todos reaccionarán de la Some will misma say manera. to the mountains, "Come and cover us from the glory of the Son of Man." Algunos dirán a las montañas, vengan, caigan sobre nosotros y cúbranos delante de la presencia del Hijo de Dios. May the Lord help us that we may get these storms as a blessing for our life, that we may put our roots stronger in the Lord Que el Jesus Señor nos Christ. ayude, que eso nos ayude a fortalecernos y que podamos estar bien arraigados fuertemente en Jesucristo. In verse number 8, En el versículo 8 it says, "The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh." voz de Jehová que estremece al desierto, Jehová estremece al desierto de Cadés. Here now the storm passed the mountains and now is reaching the other side of the mountain. Ya ha pasado la montaña, la tormenta, y ya llega al otro lado de la montaña. What happened in Kadesh? ¿Qué pasó en Cadés? And that is interesting. In Kadesh happened very important things in the people of Israel. Bueno, ocurrieron cosas muy importantes con el pueblo de Dios. en One este of lugar. them was there in Kadesh that was sent the spies to investigate the land. Uno de esos es que se enviaron espías para investigar la tierra. But what was the reaction when the spy came back? Pero ¿cuál fue la reacción cuando regresó ese espía? Do they believe in the power of God? Esos espías, ¿creían ellos en el poder de Dios? No, they came with a very No. discouraging news to the people. Llegaron con noticias de desánimo al pueblo. And for that reason, the people was now the condition. The Lord lead them to walk another 40 years in the Y desert. por esta razón caminaron el pueblo de Dios otros 40 años en el desierto. My dear brethren, Mis queridos the hermanos, Lord also sent us el experiences. Señor también nos envía And these experiencias. experiences are also like the storm. Y esas experiencias son igual como las tormentas. And it's sometimes feeling experience like the lightning, like the thunder. Y algunas veces sentimos Like esas the thunder. experiencias como el trueno y el relámpago. But the Lord wishes that we may not see in the dangers of the storm, but just see the power of God in helping Pero el us. Señor desea que no que veamos los peligros de la tormenta, sino que veamos el poder de Dios en ayudarnos. What happened also in Kadesh? ¿Qué ocurrió también en Cadés? There was where the people start murmuring, Ahí comenzaron a murmurar el pueblo de Dios and came also plagues upon the people. y llegaron plagas sobre el pueblo. My dear brethren, in middle of the Mis difficulties, queridos hermanos, en medio de esta one, let's dificultad, not get discouraged. no nos desanimemos, Second, let's not murmur against God. no murmuremos en contra But de let's Dios, see the power of God also to bring us solution for the sino que difficulties. veamos el poder de Dios para ayudarnos a obtener la And solución let's del make problema. stronger roots Y in our hagamos Christian experience. raíces más fuertes en nuestra experiencia cristiana. In this psalm is mentioned 3 different places. En este salmo encontramos que nos menciona 3 lugares: Kadesh, Cadés, Sirion, Sirión and Lebanon. y Líbano. All these 3 had interesting meaning. Esos 3 tienen significados interesantes. Do you know what Kadesh means? ¿Saben lo que significa Cadés? Kadesh means holy. Santo. What does Sirion ¿Y means? qué significa Sirión? Breastplate. Am, That was what the priester was carried in his chest. lo que llevaba el sacerdote. Pectoral, gracias. And this was a very important meaning for the people of Y Israel. tenía un significado importante para el pueblo Because de that is Israel. the meaning God carrying his people in his chest, Y in es el his shoulders. significado de que Dios lleva sobre sí, sobre su pecho, sobre sus hombros, a su pueblo. And what does the word Lebanon ¿Y mean? qué significa esta palabra Líbano? Whiteness. Pureza.
These are the elements that the Lord wants to give us. Ese es el elemento que Dios nos quiere dar. That's why interesting also the psalm see the beauty of his holiness. Son los elementos que Dios nos quiere dar y por Because eso aquí podemos when we ver la go through santidad the de Dios. storm, Cuando pasamos por la tormenta, the Lord wishes us that we may reach holiness. Dios quiere que lleguemos a tener santidad. The Lord also wants to tell us, I'm carrying you. El Señor también nos dice, yo te estoy cargando. Put your roots stronger in me. Coloca tus raíces aún más fuertemente en mí. But also the Lord wants to say us, I want to make you clean you. I want to purify you. Pero también el Señor nos dice, te quiero limpiar, te quiero purificar. Let's try to conclude this psalm. Vamos a tratar de concluir este salmo. Verse number 10. En el versículo 10. Verse number 9, it says, the voice of the Lord maketh the hinds. Okay, we already mentioned that. Verse number 10, the Lord seated upon the flood. Ye, the Lord seated king forever. Jehová se sentó ante el diluvio, Jehová se sentó como rey para siempre. And verse number 11, the Lord will give strength unto his people. The Lord will bless his people with peace. Y el versículo 11, Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Who is the one that is controlling everything? ¿Quién es el que controla todo? Who is the king above everything? ¿Quién es el rey de todo? The Lord is the one that is controlling everything. El Señor es aquel quien controla todo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos, here the psalm ends exactly with the opposite feeling that we have when we are in the middle of the storm. aquí concluye el salmo con el sentimiento opuesto a lo que sentimos en una tormenta. It says, the Lord will give us strength to his people and the Lord will give us peace. Dice que el Señor nos dará fortaleza y paz a su pueblo. I want to read also another statement of the Spirit of Me Prophecy. gustaría leer otra cita al Espíritu de Profecía And it says, y nos dice, the throne of grace is to be your continual dependence. There is strength for us in Christ. He is our advocate before the Father. He dispatches his messengers to every part of his dominions to communicate his will to his people. He walks in the middle of his churches. He desires to sanctify, elevate, and ennoble his followers. The influence of those who truly believe in him will be a savor of life in the world. He holds the stars in his right hand, and it is his purpose to let his light shine through this in the world. Thus he desires to prepare his people for higher service in the church above. He has given us a great work to do. Let us do it with accuracy and determination. Let us show in our lives what the truth has done for us. debemos depender de continuo del trono de la gracia. En Cristo hay fuerza para nosotros. Él es nuestro abogado delante del Padre. Envía a sus mensajeros a todas partes de su dominio para comunicar su voluntad a su pueblo. Anda en medio de sus iglesias. Desea santificar, elevar y ennoblecer a sus discípulos. La influencia de los que creen verdaderamente en Él será un sabor de vida en el mundo. Él tiene las estrellas en su diestra y es su propósito dejar que por intermedio de ella su luz brille para el mundo. Desea preparar así a su pueblo para un servicio más sublime en la iglesia celestial. Nos ha confiado una gran obra. Hagámosla con exactitud y resolución. Here it says that the Lord wants to make this process of purification. Aquí nos dice que el Señor quiere comenzar ese proceso de purificación en In order to go nosotros. this process of purification, we need to go through the storm. Pero antes de llegar a ese proceso tenemos que pasar por la tormenta. Dear children, Queridos niños, when we see the storm, cuando vemos la tormenta, let's not just think, oh, this powerful and they can bring fire, can bring destruction. no pensemos, oh, es tan poderoso y puede traer destrucción But sobre let's think that nosotros, behind the storm is the mighty power of God. sino que pensemos que detrás de esta gran tormenta hay el poder, está el poder de Dios, That stronger than the lightning and thunder is the power of God. que es aún más fuerte que el trueno y el relámpago, el poder de Dios. A farmer was trying to hire some employees, Había un granjero tratando de buscar algunos empleados and a man presented him to the farmer and say, I want to get a job. y se presentó un hombre a ese granjero y le dijo, quiero trabajar. And the man asked, what qualification do you have? Y él le preguntó, ¿qué cualificaciones tienes? And he said, I can sleep when there is storm, when the wind blows. Y dice, yo puedo dormir cuando hay viento, cuando hay tormenta. And
The farmer did not understood what Y el he means. granjero en sí no comprendió lo que él quería decir, But he decided to hire the man. pero decidió darle trabajo al hombre. Some time passed, Pasó un tiempo and one evening came a big storm in the farm. y una noche llegó una gran tormenta sobre la granja. And he was very worried, the farmer. Y ese granjero estaba tan preocupado. And he looked where is the house of the man that was working for him, and everything was quiet and everything was dark. Y vio la casa, fue hacia la casa donde trabajaba este hombre y vio que todo estaba tranquilo, con calma. And then he was worried if everything was ready in his farm to face the storm. Y quedó preocupado al pensar si si todo estaba preparado en su granja para poder lidiar con esta tormenta. But when he went to look for the things, he realized something. Pero cuando él fue a buscar las cosas, se dio cuenta de algo. He saw that the barns were closed. Vio que las puertas de la granja estaban cerradas. He saw that the tractor was in his good place. Vio que el tractor estaba en el lugar adecuado. And he saw that everything what was harvested was well protected on the barn. Y vio que toda la siega estaba bien protegida en la granja. Next day, El siguiente día, when he saw his worker, cuando él vio a su trabajador, he asked him, le preguntó, "How could you sleep so peacefully in the middle of the storm?" ¿cómo pudiste dormir con tanta paz en medio de esta tormenta? And he answered, Y él le respondió, "I did everything in well time, yo hice todo a tiempo and I didn't need to be afraid to do something in the middle y of the no storm. tenía para qué temer o estar preocupado de que tenía que hacer algo en medio de la tormenta. Don't need to worry about the storm." No me tenía que preocupar de esta tormenta. And this had a big meaning, and the man understood what the worker means in the beginning. Y el hombre ahora llegó a comprender lo que este trabajador le quiso decir He al was a principio. responsible man, Era un hombre responsable. and everything was done in the right time. Y todo se hizo en el tiempo adecuado. Because when we don't do the things in the right time, then Porque we need to face the storm. Cuando no hacemos las cosas adecuadamente, tendremos que confrontar las And when the tormentas. storm comes, it's something to teach us too. Y cuando llegan esas tormentas, es con la idea de enseñarnos algo. And the Lord wants to teach us to trust in Him. Y el Señor le gustaría enseñarnos a confiar en Él. That's why the psalm finished, "The Lord will give strength unto His people. Por eso el Salmo termina diciendo, Jehová dará fortaleza a su pueblo. The Lord will bless His people with Jehová peace." bendecirá a su pueblo con paz. I'd like to bring you also to the experience of the disciple in the middle of the storm in the boat. Me gustaría que pensemos en la experiencia de los discípulos en medio de la tormenta en ese bote. They saw that they will die that day, Pensaban que morirían ese día, but the lightning brought them a hope. pero este relámpago les dio esperanza. Why? ¿Por qué? Because through the lightning they saw Jesus sleeping very calm there. Porque por medio del relámpago pudieron ver a Jesús que dormía tan And they calmadamente. cried, "Jesus, Y lloraban, Jesús, don't you see that we are going to die?" ¿no ves que perecemos? When Jesus stood up. Y Jesús se puso de pie. And the testimony says that again the lightning could show the face of Jesus in Y the middle of the dice storm. los testimonios que este relámpago pudo dar luz a la cara de Jesús And Jesus was calm. y él estaba calmado. When he gave commands to the winds and to the storm, Cuando le mandaba a los vientos y a la tormenta and everything went calm. y todo llegó a tener calma. Let's try to see the lightning and the thunder or not as elements of fearing, Tratemos de ver al relámpago y al trueno no como elementos de temor, but elements to see the revelation of the power of God, what the Lord can control in the nature and in our lives sino too. la oportunidad de ver el poder de Dios, lo que Dios puede controlar en la naturaleza y en nuestras vidas That también. the same strength that destroys things through this power of the lightning Que este mismo poder que destruye las cosas por medio del relámpago may also be the same power that can give us strength to overcome. también utiliza ese mismo poder para darnos la fortaleza para It's the vencer. same power that strengthens the cedar of Lebanon to get deeper roots. Es el mismo poder que ayuda al cedro del Líbano a tener raíces más fuertes. In the book of Job, En el libro de Job, chapter 26, capítulo 26, verse number 14 says, versículo 14 nos dice: "See, these are parts of his ways,
But how little a portion is heard of him, but the thunder of his power, who can understand? He aquí, esos son tan solo los bordes de sus caminos. Cuán leve murmullo hemos oído de él, pero el trueno de su poderío, ¿quién lo podrá comprender? May the Lord help us to understand the power of the thunder, Que el Señor nos ayude a comprender el poder de este the trueno, power of the lightning, el poder del relámpago, the power of the voice of God when speak to us el too. poder de la voz de Dios que nos habla a nosotros también. Another text in Job 36:33 say, the noise thereof shows concerning it, the cattle also concerning the vapor. Dice en Job 36:33, su trueno anuncia su presencia, ciertamente tiene celo contra la iniquidad. In Spanish is a little bit more clear, this text. En español es un poco más claro el texto, That says when the thunder is there, que nos it's dice cuando showing está the el trueno, presence of the Lord. ahí vemos la presencia del Señor. And who can stand the presence of the Lord? ¿Y quién puede estar en pie en la presencia del Señor? May the Lord help us. Que el Señor nos ayude. That we may get the strength from the Lord every day. Que obtengamos la fortaleza del Señor cada día. And as the psalm here ended, Y como concluyó el Salmo aquí, the Lord will bless his people with peace. Jehová dará fortaleza a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. May the Lord give us his Que el peace. Señor nos dé de su paz. Shalom. Shalom. Amen. Amén. Thank you very much, Brother Anga, Muchas gracias, hermano Unger, for the wonderful message por el bello mensaje that speaks about thunder que nos habla sobre el trueno and lightning, y el which relámpago. God can be remembered. Que Dios puede ser recordado por medio de ellos. Let's take our hymnals Tomemos esos himnarios and praise the Lord again y alabemos el nombre de Dios otra with vez. hymn number 158. Con el himno número 158. Hymn number 158. 158. When peace like a river
and pray with Brother Hum. Arrodillémonos y oremos con el hermano. Lord, dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we come before thy throne and we thank you, Lord. delante de tu trono venimos y te agradecemos, oh Señor. We thank you, Lord, that you love us. Te agradecemos por amarnos. Thank you, Lord, for your protection. Agradecemos tu protección. And thank you, Lord, for the work that also you want to do in our Y lives. te agradecemos por la obra que quieres hacer en nuestras vidas. You want also to help us to see your holiness. Que quieres ayudarnos a ver tu santidad. And you want to help us through the storms also to experience the transformation. Y que quieres ayudarnos por medio de las tormentas a ver una transformación. That we may also get stronger roots in thee, Lord. Podamos tener raíces fuertes en ti, oh Señor. And that we may understand that you are stronger than the storms, that you are stronger than the lightning and the thunder. Que podamos comprender que eres más poderoso que la tormenta, más poderoso que el trueno y el relámpago. Lord, give us the confidence Danos confianza, oh Señor. that you will also help us to go through all the difficulties of this life. Que tú nos ayudarás a poder confrontar las dificultades de esta vida. And Lord, come soon, Y ven pronto, Señor. the moment that will be no more difficulties, Ese momento que no habrá más dificultad but we will experience the peace with you forever. y que experimentaremos la paz contigo para siempre. Lord, bless the church here in Cedartown. Bendice a tu iglesia aquí en Cedartown. Help thy people all around the world, Lord. Ayuda a tu pueblo en la faz de la tierra, oh They Señor. may put the trust in thee, in thy power. Que puedan confiar en ti y en tu poder. Lord, help us to see how weak we are in ourselves. Señor, ayúdanos a ver cuán débiles somos sin ti. And Lord, help thy church in this last day of the history of the world to get the strength from thy power. Y ayuda a tu iglesia en esos días del fin de esta tierra, que podamos ver tu poder. Help those that are going through difficulties, different ways, Sé con aquellos que están pasando por dificultad en diferentes maneras, difficulties in their health, en su salud, difficulties in their family, dificultad familiares, difficulties in their work, dificultad en su trabajo, also persecution in their cause. Lord. persecución, Señor, por tu causa. Help, Lord, them to see that you are controlling, taking care of their lives. Ayúdales a ver que tú estás cuidando de sus vidas. Lord, forgive us our sins Señor, perdónanos nuestros pecados and take us y tómanos. until we Llévanos can reach the goal, the heavenly home. hasta que podamos llegar a nuestra meta final de nuestro hogar celestial. Lord, we put our lives in your hands. Colocamos nuestras vidas en tus manos. And in the name of Jesus we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Let's stand up again Pongámonos de pie de nuevo. to sing the hymn of dismissal, hymn Para number cantar 53. El himno de despedida, el himno número 53. Hymn number 53. 53. Dismiss us with thy blessing, fill our heart with joy and peace. Let us each thy love possessing, in our hearts thy salvation. Lord, refresh us, Lord, refresh us, traveling through this wilderness. Let we give an adoration for thy gospel joyful sound. May the fruit of thy salvation in our hearts and lives abound. Ever faithful, to the truth may we be found. Let's remain standing to receive the benediction. of the Lord. Permanezcamos de pie para recibir la bendición del Señor. The Lord promised, and they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen.
Please be seated. Pueden tomar asiento, por favor. After a moment of silent prayer, the service ends. Después de una oración en silencio, quedará concluido este servicio. We thank all those who joined us through internet Agradecemos a todos que han estado con nosotros por medio del internet and all those who are present here, y los que están presentes aquí también, and also the translators y también los traductores and those who helped us through the music, y los que nos ayudaron con la música and also those who helped in the media room. y los que han ayudado en el cuarto de multimedia. Thank you very much for your participation. Muchas gracias por vuestra participación. May the peace of the Lord be with you. Que la paz del Señor sea con cada uno de Blessed ustedes. Sabbath to you again. Y feliz sábado a todos. Amen. Amén.